Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a mi canal. En el video de hoy hablaremos sobre el análisis del diodo Zener para regulaciones de voltaje. Básicamente estaremos viendo una aplicación del diodo Zener que es en los reguladores de voltaje. Funcionamiento del diodo Zener. En este caso, el diodo Zener está diseñado para funcionar cuando esté conectado en polarización inversa, que es como está conectado en donde se muestra en la imagen, que es un circuito de un regulador de voltaje. Vemos que tenemos una fuente de voltaje variable, una resistencia conectada en serie que se puede notar como RS y una resistencia de carga conectada en paralelo al diodo Zener. Tenemos tres posibles casos en esta parte de lo que son los reguladores de voltaje. El primer caso, donde el voltaje de la fuente es fijo y el valor de la resistencia de carga es fijo. El segundo, donde el voltaje de la fuente es fijo, pero el valor de la resistencia de carga es variable. El tercero, donde el voltaje de la fuente es variable y el valor de la resistencia de carga es fijo. El primer caso de estos, donde el voltaje de la fuente y la resistencia de carga son fijos. Primero, determinar el estado del diodo Zener, eliminándolo de la red, que podemos reemplazarlo como un circuito abierto. En esta parte hay que aplicar la fórmula de un divisor de voltaje para calcular el voltaje en la resistencia de carga, que se puede hacer como se muestra en la fórmula. Una vez calculado este voltaje, debemos hacer una comparación. La primera, si el voltaje es mayor o igual al voltaje Zener, podemos decir que el diodo Zener está encendido y se puede sustituir el modelo equivalente apropiado. El segundo, donde el voltaje es menor al voltaje Zener. En este caso decimos que el diodo está apagado y se sustituye la equivalencia de circuito abierto. Entonces, si ya tenemos calculado el voltaje en la resistencia de carga, en este caso, si el voltaje es mayor o igual al voltaje Zener, pues podemos reemplazar ahora al diodo Zener como una fuente de voltaje. En este caso sabremos que el voltaje en la resistencia de carga será igual al voltaje del diodo Zener o el voltaje Zener. En el caso de las corrientes, para calcular la corriente en la resistencia conectada en serie, tendremos que es igual a la corriente del diodo Zener más la corriente de la resistencia de carga. Despejando esta fórmula para calcular la corriente Zener, tenemos que esta corriente es igual a la corriente de la resistencia en serie menos la corriente de la carga. Para calcular estas corrientes tenemos que la corriente de carga es igual al voltaje de la carga sobre la resistencia de carga y la corriente en la resistencia en serie es igual al voltaje en esta resistencia sobre el valor de la resistencia, o también al voltaje de entrada menos el voltaje de la resistencia de carga sobre la resistencia. Para calcular la potencia disipada por el diodo Zener utilizamos la siguiente fórmula, que es la potencia en el Zener es igual al voltaje Zener por la corriente del Zener. Ahora un pequeño ejemplo. Se nos pide calcular el voltaje en la carga, el voltaje en la resistencia en serie, la corriente del Zener y la potencia del Zener. Esto primeramente para la figura que se muestra donde la resistencia de carga es de 1.2 kΩ, la resistencia en serie es de 1 kΩ y que el diodo tiene un voltaje Zener de 10 volts y que puede disipar una potencia máxima de 30 miliwatts. Además, el voltaje de la fuente es de 16 volts.
En la parte B, pues se nos pide repetir lo mismo para la parte A, pero ahora con una resistencia de carga de 3 kilo. Primero hay que determinar si el diodo se enciende o no. Aplicando la fórmula de un divisor de voltaje para calcular el voltaje en la resistencia de carga, VL, tenemos que el voltaje en la carga es de 8.73 volts. Ahora, sustituyendo en un circuito equivalente, el diodo Zener necesita al menos 10 volts para encenderse. Entonces podemos reemplazarlo como un circuito abierto, donde el voltaje de la carga es de 8.73 volts. Calculando el voltaje en la resistencia es de 16 volts menos 8.73 volts, que nos da un voltaje de 7.27 volts. Por consecuencia, como el diodo no está encendido, entonces su corriente es igual a 0 amperios y su potencia es igual a 0 watts. Para la parte B, reemplazamos la resistencia de carga por una de 3 kilo ohms, aplicando los mismos pasos que en el caso anterior, pues en el divisor de voltaje tenemos que el voltaje en la carga es de 12 volts. Ahora, sí se cumple la condición del voltaje Zener de 10 volts. Por consecuencia, ahora no tendremos un circuito abierto, sino que podemos reemplazarlo como una fuente de voltaje, en donde se mantendrán siempre los 10 volts. Y como el voltaje en la carga es igual al voltaje Zener, pues en este caso ambos tendrán el mismo voltaje, que será el voltaje del Zener, que es de 10 volts. Calculando el voltaje en la resistencia, que es de 16 volts menos 10 volts, tenemos que el voltaje en la resistencia es de 6 volts. Respecto a las corrientes, la corriente de la carga es de 3.33 mA, la corriente en la resistencia en serie es de 6 mA, y calculando la corriente en el Zener, que es igual a 6 mA, que corresponde a la corriente en la resistencia en serie, menos 3.33 mA, que corresponde a la resistencia de la carga, tenemos que la corriente en el Zener es de 2.67 mA. Ahora, en el caso 2, donde el voltaje de entrada es fijo y la resistencia de carga es variable, pues en este caso tendremos algunas ecuaciones que ya analizamos previamente, como es el voltaje en la carga, que es utilizando un divisor de voltaje. Ahora aparecerán otras nuevas ecuaciones, como el de la resistencia de carga mínima, que se puede calcular como la resistencia en serie por el voltaje Zener sobre el voltaje de la fuente menos el voltaje Zener. También tendremos la corriente de la carga máxima, que se puede calcular como el voltaje Zener sobre la resistencia de carga mínima, que se puede calcular con la ecuación previamente analizada. Una vez encendido el diodo, donde la resistencia de carga máxima nos corresponderá a una corriente de carga mínima, donde el voltaje de la resistencia en serie pues va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje Zener, y su corriente será igual al voltaje en la resistencia pues sobre el valor de la resistencia. La corriente en el Zener se calculará de la misma forma que en el caso anterior, que será restando la corriente de la resistencia menos la corriente en la carga. Para calcular la corriente en la carga mínima, pues es despejando la ecuación anterior, que es la corriente en la resistencia menos la corriente del Zener máximo. Y para calcular el valor de la resistencia de carga máxima, pues básicamente es el voltaje en el Zener sobre la resistencia de carga mínima.
Hay que tener en cuenta que hay valores que nos garantizan que el diodo está encendido, como que si la corriente de la carga es mínima, tendremos una corriente de carga máxima. Y si la corriente de carga es el valor máximo para que el diodo esté encendido, pues tendremos una corriente de carga mínima. Un pequeño ejemplo de esto. En el ejercicio nos permite determinar los intervalos de la carga, de la resistencia de carga y la corriente de carga, donde pues que sea donde el voltaje de la resistencia de carga se mantenga en 10 volts. Primero, no tenemos como la resistencia de carga es variable, pues hay que encontrar el rango donde el diodo esté encendido. Para ello, primero hay que calcular la resistencia de carga máxima. Utilizando pues las ecuaciones anteriores, tenemos que el valor de la resistencia de carga máxima es igual a 1.5 kiloohms. Por consiguiente, hay que calcular el valor de la resistencia de carga mínima. Simplificando las ecuaciones, tenemos que es de 250 ohms. Entonces, el intervalo de los valores de la resistencia de carga para que el voltaje se mantenga a 10 volts van desde los 250 ohms hasta los 1.25 kiloohms. Ahora, el voltaje en este caso en la resistencia será de 40 volts. Ahora, calculando las corrientes, tenemos que la corriente en la resistencia es de 40 miliamperes, mientras que la corriente mínima es igual a la corriente de la resistencia menos la corriente del Zener máxima, que es de 32 miliamperes, que básicamente nos da un igual de 8 miliamperes. Entonces, el intervalo de la corriente a 10 volts será de 8 miliamperes a los 40 miliamperes. Ahora, en la parte B nos dice que hay que determinar el valor nominal máximo de potencias en el diodo y que básicamente es calculando la potencia máxima, que es de 320 miliwatts. El último caso, donde el voltaje de la fuente es variable pero la resistencia de carga es fijo. El voltaje de encendido mínimo, que básicamente será que el voltaje de la fuente es igual al voltaje de la fuente en mínimo, que es básicamente aplicando nuevamente un divisor de voltaje. Y ahora, despejando esta fórmula para calcular el voltaje de la fuente mínimo, pues básicamente es a la suma de la resistencia de carga más la resistencia en serie multiplicado por el voltaje Zener sobre la resistencia de carga. Como la resistencia de carga se mantiene fija, entonces la corriente del Zener es el valor máximo de la corriente del Zener, que esto se define como el voltaje de I máximo es igual al voltaje de la resistencia máxima más el voltaje Zener. Otra simplificación puede ser que este mismo voltaje es igual a la corriente en la resistencia máxima por la resistencia más el voltaje Zener. Por otra parte, la corriente del Zener máxima limita el valor máximo del voltaje de la fuente. Como la corriente del Zener máximo es igual a la corriente en la resistencia menos la corriente en la carga, entonces tenemos que la corriente en la resistencia máxima es igual a la corriente del Zener máxima más la corriente de la carga. Un pequeño ejemplo nos pide determinar el intervalo de los valores en donde se mantendrá encendido el diodo Zener. En este caso, pues hay que determinar el valor del voltaje de la fuente.
Y ya simplificando las ecuaciones que presenté anteriormente, tenemos que el voltaje mínimo es de 23.67 volts. La corriente en la carga es de 16.67 miliamperes. La corriente en la resistencia máxima se calcula pues con la corriente del señal máxima, que es de 60 miliamperes más la corriente en la carga, que básicamente nos da un igual de 76.67 miliamperes. Y ahora calculando el voltaje máximo, tenemos que es igual a 36.87. Y bueno, esto es todo en este video. Espero y te haya sido de tu agrado. Y si te gustó, pues no olvides darle un like. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.